amigos? Pues bienvenidos sean para este último tirón, este último bloquecito de los videos de la comida regiomontana. En la década de los años 80 del siglo XIX, inició el proceso de industrialización de Monterrey. Acuérdense, con Bernardo Reyes. La sociedad se estratificó con este proceso en la alta empresarial, militar y gubernamental. Otra, mucho más numerosa y próspera, formada por mandos medios de la industria, la milicia, el gobierno, los crecientes profesionales, médicos, abogados, ingenieros, tenedores de libros, comerciantes y dueños de pequeños negocios que prestaban todo tipo de servicios. Y la tercera clase social era la masiva clase obrera y campesina, explotada y mal pagada, pero todos, en la medida de sus posibilidades, deseaban vivir en una ciudad moderna para disfrutarla, y por eso progresamos. Así, las comideras y las tortilleras fueron sustituidas por puestos ambulantes de tacos, gorditas y tortas, ubicadas afuera de las fábricas, en las que sus trabajadores accedían a comida pues, rápida y barata. Aparecieron puestos de comida en la estación de ferrocarril en la Nacional, ahí en Cuauhtémoc y Colón aproximadamente, para pasajeros que llegaban a la ciudad o que iban de paso. También abundaban canasteros con tacos de vapor o de canasta servidos en papel de estraza con repollo picado o pico de gallo, salsa o chiles de mordidas que vendían a los viajeros por las ventanillas del ferrocarril mientras estaba detenido esperando o servicio de mantenimiento o abastecimiento de combustibles o que subieran y bajaran pasajeros. Se pusieron de moda nuevas torterías que ahora ofrecían tortas de carnitas de cerdo o carnes frías acompañadas de chiles en vinagre, pudiéndose comer en el local o para llevar. Una de las más añosas de aquella época fue la tortería Limón, que aparece por todas partes. En los mercados públicos se preparaban las tres comidas a precios económicos, sirviendo los mismos platillos que en los restaurantes formales como el cabrito y el lechón, pero mucho más barato. Es más, hasta la fecha hay mercados como el Juárez, donde se encuentra buena comida y a un precio económico. En otro importante tema, recordemos que nuestra ciudad fue fundada en 1596 en la ribera del río Santa Lucía y disfrutaba, además del vital líquido que abastecía a los pobladores, de sus ricos mariscos. Sin embargo, pues al desaparecer el río, pues se acabaron los mariscos. Y como los regiomontanos de los siglos XIX y XX estaban deseosos de consumir frutos del mar, en la última década del siglo XIX hubo una fábrica de hielo La Libertad en Tampico, Tamaulipas, y esa hizo posible la llegada de pescados y mariscos frescos del mar. Esta fábrica y sus distribuidores comenzaron a empacar pescados y mariscos en cajas de plástico y en camiones pequeños con hielo. Los trasladaban a las ciudades de Victoria, Monterrey y Saltillo. Con este moderno sistema de transportación, digamos, la ciudad retomó con gusto estos alimentos, desarrollándose una amplia variedad de platillos. Algunas recetas se importaron de otras regiones y muchas se adecuaron a nuestra gastronomía. Al principio, los cócteles de mariscos, por ejemplo, se preparaban con salsas de tomate o de fresadilla con chile, pero luego llegó la moda de incorporarle salsa catsup, dulce, ¿verdad?, ajena a nuestra tradición de salsas picantes, y otros ingredientes como salsa inglesa, pero cebolla y cilantro, que finalmente le dan el toque mexicano y del norte. El crecimiento de la ciudad impide todavía a los trabajadores de clase media ir a comer a su casa. Y para satisfacer esa necesidad surgieron las comidas corridas. En ellas, pues ahí había y todavía hay sopa, carne, frijoles y un postre a un precio fijo y accesible, porque pues ya estaban preparadas de antemano. Entonces, pues son comidas también rápidas que permiten regresar al trabajo a tiempo para seguir terminando el turno. Pero esa pujante clase media necesitaba también restaurantes atractivos para salir a comer con su familia los fines de semana. Y así comenzaron a instalarse restaurantes de alta calidad en el centro de la ciudad, en donde podían consumirse antojitos mexicanos, carnes asadas y los sándwiches.
La pasta era un producto exótico que venía de la Ciudad de México, o de Puebla, o de Saltillo, hasta que en 1870 un regiomontano, el señor Enrique Torres, instaló una fábrica de fideos llamada El Roble, cerca de ahí, por el rumbo de la iglesia del Roble, que elaboraba macarrones. Y rápidamente pues, se convirtió en uno de los platillos cotidianos de los regiomontanos. Esos se guisaban los macarrones a la mexicana y además el fideo. Es decir, primero dorados y luego cocidos en un recaudo. Se le podía adicionar caldo de pollo, o pollo desmenuzado, o papa, zanahoria, coliflor. Es más, casi cualquier ingrediente. Durante el Porfiriato, por algún tiempo estuvieron de moda los tíbolis aquí en Monterrey. Restaurantes al aire libre, en donde además se practicaban ciertas actividades lúdicas. Estos negocios aquí estaban por el rumbo del obispado, en las quintas, que eran casas rodeadas de jardines. En 1883 tenemos documentos donde dice que existía un establecimiento llamado Tívoli de Greenville, en la quinta de don Pepe Luna. Ahí se servía chocolate, té, café, helado, cerveza, vinos y licores. Además, almuerzos y comidas a precios moderados realmente para el lujo del que se trataba. Y como entretenimiento había piano, billares y una especie de boliche. Es decir, ofrecía alimentación y solaz. En cuanto al agua mineral, comenzó a envasarse cerca de 1890, cuando empieza la industrialización, cuando la familia Barragán embotellaba el agua de los manantiales del Topo Chico. Tras un proceso de carbonatado, agregando al agua ácido carbónico, se producen burbujas. Mejora el sabor del agua y la adelgaza, para que bebidas como el whisky o el ron no pierdan o modifiquen su sabor. Por otra parte, la cerveza, aunque elaborada por maestros cerveceros alemanes, la fabricada en Monterrey superó en calidad y sabor a la mayoría de las otras producidas en México. Y estos dos productos, cerveza y agua mineral, debidamente enfriados en hielo, fabricado en Monterrey, pronto se popularizaron en nuestra calurosa ciudad, convirtiéndose en indispensables para que un restaurante tuviera éxito en nuestra ciudad. La presencia en el mercado de las aguas minerales o sodas, entonces ya dieron lugar a la aparición de las primeras fuentes de sodas. Originalmente estas sodas se vendían en las dulcerías de los teatros, que solo se agregaron hieleras para colocar barriles cerrados a presión de agua carbonatada. Los primeros teatros con fuentes de soda fueron el Teatro Progreso y el Teatro Juárez. Servían bebidas refrescantes y bocadillos como sándwiches, pasteles y helados de agua y de leche del sabor de los frutos de temporada. Luego ya aparecieron las refresquerías, que se pusieron de moda como lugares para tomar un desayuno rápido con un licuado con base de leche o un refresco con base de agua. Estas bebidas eran de frutas o de chocolate y algunas veces incluían un huevo crudo y algunas personas le decían pollas. Además, también había panes de los que hoy conocemos como cochinitos, esos oscuros, y semitas de piloncillo, que todos sabemos que vienen de los tlaxcaltecas. Las infaltables conchas, las orejas de azúcar de caña refinadas y otros rellenos de mermeladas de conserva, que hasta la actualidad siguen siendo una delicia en el desayuno. Pero bueno, esta época de prosperidad y abundancia de alimentos pues fue afectada por la Revolución Mexicana, ese gran movimiento social de 1910 a 1917, porque regresaría la escasez y luego el hambre. Pero después del movimiento armado resurgiría enriquecida la gastronomía regiomontana. Nos vemos en la próxima.